Bueno, pues nos vamos al bloque 3 porque vamos a trabajar con texto. Además, yo creo que cuánto te da por una clase de cabeza. Sí, claro que sí. Pues, probabilidad. Total, total. Eso no lo dudéis. O sea, sí es verdad que os incorpora un poco más tarde, pero es que eso no va a ser, no tiene por qué ser problema. Sí, sí. Así, sí, o sea, aprovechando todo el tiempo que podáis y poco a poco vais subiendo y tal. Tenéis los apuntes, tenéis las clases grabadas, o sea que tenéis una serie de recursos y que os ayudan, os pueden ayudar. So, block 3, el bloque 3, nos vamos justo al último que hay abierto, es el que dice ah, Text on Immigration. Vamos a hablar de este texto de la inmigración. Eh, es un tema, este de la inmigración, que como, bueno, sabes que es un tema, entre comillas, controvertido, no es probable que fuera el tema principal del texto del examen, ¿vale? Pero como tampoco nos han dicho que no, pues de repente sale. O, si no la inmigración, un texto, un tema relacionado, parecido con el movimiento de personas y eso, ¿vale? Bueno, pues pulso ahí, Text on Immigration, y como es habitual, tenemos el solucionario y el texto. Bueno, pues como es habitual, vamos a leer el texto, que ya ese es un poco más largo de lo habitual, ¿ok? Pero bueno, tampoco está mal. Y eso sí, el nivel es ya el nivel del examen, ¿vale? Bueno, immigration. As the world globalizes in terms of trade, communication, or economy, borders are opened up more easily for freer flow of people and products. People emigrate from one country to another for a variety of complex reasons. Some are forced to leave their countries due to conflict or to escape persecution and prejudices. They are refugees and they seek asylum in developed countries who sometimes give it on humanitarian grounds. Meanwhile, other immigrants may voluntarily emigrate due to economic reasons. Some of them have residence permit and work permit, while others are immigrants without papers, that is, illegal immigrants. Spain, for instance, is one of the most common destinations for illegal immigrants from the north of Africa who reach the country in small boats called cayucos. Immigration can also represent an act of courage due to several reasons. Moving to a different country with a different culture, language, norms can be quite daunting. In addition, there may be the pressure to earn enough to live and send savings back home. Immigration represents advantages for the recipient country or host country, since immigrants will often do jobs that people in the host country will not do. Migrant workers also work longer hours and for lower salaries, and they contribute to the diversity of society. But there are also numerous drawbacks. Immigration can become a social or political issue, where racism can be used as an excuse to blame immigrants for the current problems of the local population. Where there is the perception that immigrants and refugees appear to get more benefits than local poor people, tensions and hostilities can also rise. Finally, immigration can also attract criminal elements from trafficking in drugs and people to other forms of crime and corruption. ¿Ok? Bueno, un poco una explicación acerca de una descripción de lo que es la inmigración, consecuencias y tal. ¿Ves que hay unas como palabras en negrita y tal? Pues esos son términos propios de la inmigración. Algunos son muy parecidos, por ejemplo, without papers, sin papeles, ¿no? Y otros, bueno, pues no tanto, ¿vale? En cualquier caso, si necesitáis alguno, conocer alguno para ahora hacer los ejercicios, pues lo preguntáis y lo veis. Hay tres ejercicios, pero a ver si nos da tiempo, antes de irnos y tal, al menos a ver o corregir alguno. Mirad, digo que hay tres ejercicios, pero el que os voy a pedir que hagáis ahora es el uno y el 2. Porque el 3, bueno, eso sí lo vamos a hacer aquí y bueno, mezcla toda la gramática más o menos que hemos visto hasta ahora, ¿no? Es como si fuera el ejercicio número 3 del examen.
Pero bueno, eso lo dejamos para hacerlo aquí. Entonces ahora mismo, el primero, número uno, answer the following question with a complete sentence, el típico, ¿no? Responder con frases. Y el siguiente es ese que estamos hablando de los sinónimos, ¿no? Ahí tienes una palabra, busca en el párrafo el mismo tipo de palabra que te dice ahí. Commerce, un nombre en el párrafo uno. O bravery, otro nombre, párrafo 3. ¿Vale? Entonces, eh, ¿vais a copiar tal o lo tenéis en el... Porque hay como, o bien proyectar una sola cosa, texto o ejercicios, ¿vale? Y el resto se... ¿Qué vais a hacer? Sí, y tenéis acceso al texto, ¿no? Vale, perfecto. Pues vamos con ello. E insisto, si a la hora de ver el texto hay alguna palabra negrita que no sepáis, me comentáis, ¿vale? Y recordad otra cosa también. No hay que entender al 100% el texto, sino que hay que, bien a través de las preguntas o bien a través de las palabras, buscar eso en concreto, ¿vale? Buscar eso en concreto. Cuando la primera pregunta, por ejemplo, me dice, Why is it easy now to move around the world? Pues yo tengo que entender la pregunta, ¿no? Está, why easy move? Sí, moverse por el mundo. Ahora. Bueno, pues entonces, recordad también que las preguntas aparecen en el orden en el que las respuestas aparecen en el texto. Bueno, pues yo ahora lo que tengo que entender es, y esto estará al principio porque es la primera pregunta, buscar dónde está esa respuesta. Y solo tendré que entender la pregunta y la respuesta. Claro, recordad, ¿cómo llego yo a esa respuesta? Pues tengo que encontrar una parte del texto al principio en donde hablen de easy, de move, de world. Y en esa frase o en esa parte donde hablen de, donde veáis que se habla o que encontráis palabras como easy, move, world, ahí estará la respuesta. ¿Vale? Oh, easily es fácilmente, que sea el adverbio, easy el adjetivo. Pero, por ejemplo, si lo dice Rocío porque te aparece en el texto, bueno, pues eso quiere decir que por ahí estará. Porque aunque easy sea el adjetivo e easily es el adverbio, pero significa lo mismo. Fácil, fácilmente, ¿vale? Bueno, pues entonces, como me decís, os dejo el adjetivo y accedéis al texto. ¿Vale? Pues vamos a ello. Y bueno, si ya veo que es una hora tal, pues al menos corregimos lo que, si tenemos algún ejercicio a la -20. Vale, vale. No, lo que podemos hacer es lo siguiente. Bueno, vale. Y así aprovechamos más. Perfecto, me parece buena idea. Pero voy. Vale, no, no. Ok, iba a decir para hacerlo en casa y tal. Bueno, vale, vamos a hacer eso que me estáis diciendo. Vamos a ver el número 2 y si os pediría que el uno lo intentaréis hacer en casa para el próximo día. Tranquilamente, siguiendo un poco esa técnica que hemos dicho, ¿vale? Y así os vais acostumbrando, ¿no? Que es la idea que... Vale, pues. Sí, que no le dice grande, que va a seguir todo. Si encaja bien, literalmente, no va a haber ningún problema en que la copies literalmente del texto. Bueno, ya que estés con esa primera, la que decía, porque es fácil ahora, ¿no? Why is easy now to move around the world? Entonces, está al principio, as the world globalizes in terms of trade, communication, or economy, borders are open up more easily for freer flow of people and products. Borders are open up more easily for freer flow of products. Ok, te la daría por válida. Porque solamente eso sí, yo pondría because. Porque como la pregunta es con why, cuando la pregunta empiece con why, en la respuesta pones because. Entonces diría, because borders are open up more easily. Vale, esa, como digo, te la compraría.
¿Cuál es la información? Nico, Claro, para escribirlo. Bueno, tenemos, hasta que nos diga lo contrario, que no creo que nos diga lo contrario, la ventaja de que no hay nada oral. Entonces, no hay nada oral, pues, big pause y ya está. Vale. Bueno, pues venga, vamos entonces a un poco al de los synonyms. El primero es commerce y se supone que está en el párrafo, que es un nombre. Sí, en el examen te pone el tipo de palabra y el párrafo. Ok. Es que sabes qué pasa. Bueno, aparte de por otra razón, yo esto no es que me lo ha dicho nadie, sino que yo creo que es así. Como el examen de inglés es el último del primer día, vais a llegar ya como trapos. Entonces, alguien con muy buen criterio se planteó, mira, vamos a hacer algo que sea de inglés, pero que tampoco sea una cosa súper mega hiper difícil, para que la gente que ya va hasta aquí pueda más o menos sacarlo. Esa es lo que yo pienso por lo menos lo que lo que yo hubiera hecho. Claro, o sea, es fácil dentro de este nivel, ¿no? Y claro, claro. Es lo que decís. Os quedan 5 meses, tiempo suficiente para no solo ponerse al día, sino encima ir avanzando y demás. Y va a haber momentos en que digáis, no, esto no puede. No, no, no. Sigue, 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 sigue. El comercio, ¿ok? Como es, vámonos entonces, el párrafo uno, eh, ¿qué puede significar? ¿Por dónde, dentro del párrafo uno, ese commerce, comercio, por dónde podría ser? ¿Por qué parte? Vamos a ponernos así. Habla de people and products, ok, pero ni people ni products es sinónimo de comercio, ¿no? Porque ahí se habla de la actividad. Economy. En otro contexto, a lo mejor valdría que commerce and economy podrían ser sinónimos. No, no, claro. Fijaos, pero digo trade. Justo eso iba a deciros. Fijaos, cuando pasa esto de que yo sé lo que significa la palabra, pero a lo mejor me cuesta un poco encontrarla en el párrafo, pues entonces yo tengo que ir descartando posibilidades, ¿no? En este caso, como tengo commerce, y fijaos que de globalizes, que lo de la globalización normalmente habla de la economía, del comercio. Entonces, efectivamente, mientras que el mundo, o conforme el mundo, comercio. Y ese trade es el comercio, ¿vale? Es decir, que insisto, cuando hay esta situación, que más o menos, o sea, yo sé lo que significa la palabra que me da el ejercicio, pero no logro encontrar el párrafo. Ajá, claro. El trading es como la actividad comercial, ¿no? Y trade es una forma de decir comercio. Entonces, ya digo, tenéis que ir dentro del párrafo descartando posibilidades, ¿no? Buscar aquellas palabras o aquella frase que de alguna manera se relaciona con la palabra que aparece en el ejercicio y por lo tanto por ahí estará el sinónimo. Por lo tanto, commerce sería trade, ¿no? Este de aquí, trade. Vale, la siguiente es frontiers. ¿Qué se puede? Porque eso es muy parecido al castellano. ¿Qué puede significar frontiers? Fronteras, estamos hablando de la inmigración, etcétera. Y también parece que está por el párrafo uno. Bueno, pues después de más o menos que ya hemos visto un poco ahí, ¿cuál podría ser? ¿Qué podría significar? Fronteras
¿Veis que el ejercicio te lo da el sustantivo en plural y tú tienes que encontrar un sustantivo en plural? Bajo uno, En el párrafo 1 también. bordes, ¿Y por qué crees que es por? porque sería como unos bordes que están cerrados. Perfecto. La frase dice, las fronteras, borders, se han abierto, se van a abrir, ¿no? Pero claro, ese razonamiento está genial porque dice, borders son bordes con la frontera. Sería, Abre, ¿no? Es abrirse, es un verbo. Ok. Pero has dicho la clave, ha sido que ha dicho que border me suena a bordes y las fronteras son bordes. Por lo tanto, esa es la palabra, efectivamente. Borders serían frontiers. Ese es el sinónimo. bueno, sí, open es abierto y Claro. Ajá. That's right. Pero, pero sería la palabra correcta. Vale. La siguiente dice rich. es el tipo. That's right. Es un adjetivo. Ya me dice que está en creo que dice el párrafo 2, ¿no? Mm, Pues bueno, vamos a verlo un momento. Voy a hacer que rich. Sí, párrafo 2. Es un adjetivo en el párrafo 2. Pues a ver. Por ejemplo, claro, como me hablan de rico, pues tengo que buscar, hay algo donde me hablen pues de eso, de dinero, de que tenga dinero, de alguien que podría ser, qué palabra, qué adjetivo de ese párrafo podría ser sinónimo de rich. Recordad que hemos comentado otras veces que hay palabras que son sinónimos en un texto, en una frase en concreto, no siempre, ¿vale? Bueno, aquí pasa algo de eso. Aquí el adjetivo que es sinónimo de rich, ¿cómo? Reasons, razones o causas. Fijaos que, bueno, que debe de estar más o menos como es el primero y tal, pues, y el párrafo es largo, pues, debe estar como por el principio. Pues. ¿Qué adjetivo que califica un sustantivo significaría aquí lo mismo que rich? Este, no lo voy a negar, es un poquito más difícil que los dos anteriores. ¿Ok? Pues mirad, en la tercera línea dice, they are refugees and they seek asylum in developed countries, es decir, en los países desarrollados. Cuando utilizamos desarrollado hablando de países, quiere decir que son países ricos, países que su economía es una economía que funciona, etcétera. Por lo tanto, aquí rich, rico, el sinónimo sería develop. Pero insisto, en este texto, en esa frase, sí que sería porque al hablar de developed countries o países desarrollados, quiere decir países eh, ricos. Bueno, a ver el siguiente. Pues de rich tenemos look for. ¿Qué significa look for? Es un verbo. No, no nos suena mirar, buscar. To look for es un phrasal verb. Los phrasal verbs son estos verbos que se forman con un verbo y una partícula. Bueno, pues to look for significa buscar. Verbo que está en el párrafo, paragraph 2. Ujú. En el párrafo 2 pues sería buscar. Esta tampoco es fácil. Bueno, una pequeña pista. Buscad hay una expresión que sea buscar asilo, pedir asilo, y por ahí estará el verbo. No, literalmente buscar asilo, o sea, o buscar, eso sí, buscar el asilo es cuando
uno huye de su país por razones políticas, sociales, etcétera. Y sí, claro, sí, sí, sí. Después de, bueno, no, perdón, este no, este se ha colado por ahí. Ese está antes, justo antes. Porque se ven forzados a salir del país. Hay que elegir una palabra, porque el sinónimo siempre va así. ¿No? No. Fijaos, antes de develop country dice seek silo, buscar refugio. Es decir, sí, ese es el verbo. Ujú, buscar asilo, eso es lo que significaría ese seek asylum. ¿Vale? Sí, ese sería un sinónimo de look for, de buscar. Y la otra sería sí, ¿no? Nada más. Ujú, porque lo que te pide el sinónimo es de look for, de buscar, pues por lo tanto, solo sí. Bien, no vamos a desfallecer ni a desanimarnos. Vamos con la siguiente. Bravery es un nombre en el párrafo 3 y de repente no sabemos qué significa. Si estuviéramos en el examen y... Oh, a ver, ¿cómo? ¿Y qué es bravo en español? No, O sea, cuando tú dices este es una tía brava de verdad, idéntico. auténtico, echado a parlante, valiente. Sí. Entonces, eso es el adjetivo. Aquí es un nombre, el nombre de valiente es valentía. Eso es lo que significa bravery, ¿vale? Entonces, en el examen, si llega una palabra como esta, que yo no sé qué, tenemos dos opciones, o directamente dejarla porque no, o intentar hacer lo que habéis hecho. De alguna manera, a través del texto, a través de la traducción, intentar llegar a una idea, a un significado de lo que puede ser. So, bravery, estamos ahora ya en el paragraph 3, que empieza con several, diversas. Hemos dicho que brave, claro, pero es que además en este caso no hay otra posibilidad entonces podéis hacer, eso sí, que palabras que vayan saliendo en los ejercicios, que supuestamente más o menos debamos conocer o tal, pues sí, ya digo, haciendo vuestro propio vocabulario. Bravery es valentía. En ese párrafo 3, ¿qué palabra puede haber más o menos en ese párrafo 3 que sea parecida a valentía, que puede ser el sinónimo de ese bravery? Yo creo que esta la tenéis un poquito más sencilla. That's right, courage. Courage en inglés es también eso, ¿no? Es valentía, arrojo. La expresión es un acto de coraje, pero efectivamente el sinónimo de bravery sería courage, que más o menos es eso en castellano, coraje, arrojo, ¿vale? Immigration can also represent an act of courage. Great. A ver cómo es eso. A ver si no lo sabemos, a ver si lo podéis sacar así, tal cual. Venimos That's right. ¿Cómo, perdón? aparte, Es un conector, no es un sustantivo. apartados del mundo. Por ahí va la cosa. Aparte de, Aparte, que puede significar, como tú dices, lo de apartado y tal, o además, ¿no? Aparte de ir al campo este fin de semana, que además de ir al campo este fin de semana, bueno, pues apart from, en el párrafo 3 tengo que buscar, como dice ahí, un conector. El significado, ¿vale? Uy, perdón. Es, pues eso, ¿no? Es aparte de. Los conectores son o una partícula o una pequeña expresión que unen frases o que unen palabras, ¿vale? Por eso es lo de connect, conectar y tal. No, pues ahí por ahí hay uno.
que más o menos significa eso que apart from, aparte de, ¿cuál? No, to a sería hacia un sitio concreto. Por ahí que dice moving to, mudarse a, eso es un verbo. El maybe, puede que, a lo mejor. Pero insisto, no hago bien y menos con este ejercicio. Porque este ejercicio va a veces que nos va a salir con un churro y otro nos va a salir muchísimo mejor. Porque claro, que depende de eso, depende de... es la expresión, o sea, el conector in addition que tenéis, que empieza en la segunda línea y continúa en la siguiente. In addition, que es además. Más o menos, ¿no? So, en este caso, el sinónimo sería, como digo, in addition, el sinónimo de apart from. A ver, el siguiente, in addition. Purer, que es un adjective, pero ¿cuál es el adjetivo original? ¿O qué significa purer? Ese sí lo... ¿Cómo? No, es un adjetivo, an adjective, es decir, me tiene que indicar una cualidad. Fijaos cómo acaba, acaba en ER, es decir, es un adjetivo en un grado concreto, ¿no? Grado comparativo de superioridad, ¿vale? Es decir, que si yo le retiro ER, yo tengo el adjetivo poor. ¿Qué puede significar? Estamos hablando de la inmigración, de... ¿Cómo? Sí, sí, pues eso me habías dicho, entonces te había oído mal. Ah, pues perdona, Rocío, porque yo... No, 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 yo también tengo el oído durillo, ¿eh? Efectivamente, significa más pobre. Es decir, pues yo tengo que buscar un adjetivo que esté también en grado comparativo, ¿vale? Porque los sinónimos tienen que estar en la misma forma en la que en la forma en la que está en la palabra que nos da el ejercicio, es decir, un adjetivo en grado comparativo, superioridad en el párrafo 4, que dice Immigration represents. ¿Cuál podría ser ahí? Poorer, más pobre, pobre siempre menos, ¿vale? Lower, porque es comparativo. ¿Veis? Y aquí otra vez ese caso de no es exactamente sinónimos, son exactamente sinónimos, pero aquí sí, porque te ayuda. Ajá, exacto. Más horas, that's right. Por más bajo, es decir, más pobre. That's right, very good. Lower, ese sería el adjetivo, en este caso sinónimo de word. Vale, bueno, creo que me habéis dicho a la 40, ¿no? Pues justo aquí, entonces la semana que viene, intentad terminar, que quedan tres palabras, obstacle, present and dealing, y sobre todo el ejercicio 1, ¿vale? Tranquilamente en casa para que vayáis practicando y viendo esto, ¿vale? Muchísimas gracias.